We are gathered here today to make sure everyone eats. Iniciamos con el episodio 39, la escena 57, posesión de mis dominios. Hemos llegado lejos ya, ¿eh? Bueno, inicio. Podían tratarse de olvidos de viajeros anteriores o deferencia del hotel. No lo sabría si no preguntaba. Pensé que usarla costaría dinero. Y después de los precios que había visto en el ascensor, utilizarla no me pareció una buena idea. Busqué en los cajones, llenos de ropa perfectamente doblada, también etiquetada. Encima de uno de los armarios había un altillo. Acerqué un taburete del cuarto de baño y me encaramé para curiosear. Encontré lo que buscaba. Ropa olvidada o colocada expresamente allí por los viajeros, toda desigual, pero al menos gratis. Frutos del olvido o de alguna discusión de pareja, porque había ropa interior masculina y femenina, 2 corbatas con el logotipo de las líneas aéreas KLM, un tenedor doblado y varias magdalenas mordisqueadas y cubiertas de hormigas, 5 zapatos, dispares, 3 de mujer y 2 de hombre, una chaqueta blanca de camarero, con chorreras y hombreras, estas últimas de color verde, 3 camisas de Iberia líneas aéreas, un frasco de colonia de maderas de Oriente casi vacío, una camiseta roja de Rio Tinto minera con un enorme logotipo de ERT y unos pantalones de pintor manchados al temple. Lo abracé todo con las manos y me lancé al vacío. Aterricé en el suelo cubierto de migas por las magdalenas y de hormigas por las hormigas mismas. Me probé el pantalón de pintor. Me estaba grande. Así que pasé por sus trabillas una de las corbatas de KLM y me lo sujeté bien fuerte a la cintura. Me coloqué la camiseta roja, una camisa de piloto encima, la chaquetilla de camarero, 2 zapatos casualmente de mi número, tacón bajo. Me perfumé con un poco de la colonia que había encontrado y bajé a la recepción. Allí estaba mi compañero ciego, con el árabe que me había intentado ligar y otros 2 hombres, con el pelo largo, dividido por una crencha central y tocados con una boina diminuta, una de color rojo, la otra azul cielo. Eran gemelos o mellizos, y sonreían, mucho más al verme, como si se alegraran de volver a saludar a un pariente, aunque yo no les conocía. Me acordé de una frase atribuida a Macbeth: una vez atravesado el límite subjetivo del valor, no hay límites. Escena 58. El paraíso de las viandas. A la izquierda de la recepción del hotel se abre un espacio diáfano cubierto de plantas de jardín tropical, desértico, americano, asiático, africano, canario o ilicitano. Palmeras, palmeras y más palmeras, estas últimas más robustas y bajitas, como guerreros. Una vez leí que existen cerca de 3.000 especies catalogadas. Más allá, una escalera con balaustrada de madera e incrustaciones doradas, cubiertos sus escalones por una alfombra de color rojo como la que se extiende en los premios de cine. Mis compañeros me animaron a bajar por ella, iniciando la conversación uno de los gemelos. «Bazofia europea, ¿eres un ciudadano del mundo, un mariquita con posibles?» «Al-Matafi, por favor, permítele que se acostumbre a nuestro sentido del humor progresivamente. No le atolondres con tu imaginación». «De acuerdo, Al-Batafi, seré tan precavido como la paloma que inicia el vuelo ante la presencia del halcón». «Mis queridos amigos, propongo que cenemos en el cortijo de Almendralejo, que dedica esta semana sus cenas al Orondo Aragón». Pensé que era una buena estrategia para hermanar regiones, como celebrar la semana del cocido madrileño en Guipúzcoa. Entramos en el restaurante, que estaba situado en el subsótano, 2 plantas por debajo de la recepción. Habían decorado el exterior de este área del hotel recreando una calle americana, incluidos los semáforos de película de los años 40, cuyas luces cambiaban no del rojo al verde pasando por el ámbar, sino del gris oscuro al blanco, haciendo parada breve en el gris perla, mientras un actor árabe vestido con un traje negro, botas de montar y gorra de plato dirigía el tráfico de los transeúntes a golpe de silbato. Carteles luminosos colgados en estructuras metálicas o suspendidos sobre nuestras cabezas por cables de acero casi invisibles anunciaban espectáculos y variedades. Uno de los carteles rezaba: «Bienvenidos a Extremadura, tierra del ajo blanco, las gachas y el pan sin levadura. Hoy, la noche aragonesa. Se ruega confirmación». Nos encaminamos al local, que por dentro estaba decorado como el mesón de carretera que conocí en mi viaje a Valencia. Debía pertenecer a la misma franquicia.
mesas de madera coronadas con jarrones de vino, velas de sebo tan grandes como cirios pascuales y una hogaza de pan. Me senté entre Al-Batafi, el más serio de los gemelos, y el ciego. Enfrente de mí, Salful Amán, el hombre que me había tirado los tejos en el casino. Nada más sentarme noté su pie rectando por mi canilla izquierda. Retiré la silla con violencia al mismo tiempo que escuché un ¡ay! Detrás de mí. Una señora, también sentada a la mesa, pero a mis espaldas, se acababa de manchar el escote con una cucharada de sopa. Le pedí disculpas. Me escupió, diciendo: «Mis tetas rebosan por su felonía, mamarracho, Melchor de baja cuna, tunante amanerado». Me volví hacia mis compañeros de mesa y arrimé la silla hasta el borde de esta, lo suficiente como para que el pie de Salfumán alcanzara mis gónadas escrotadas. Intenté clavarle un tenedor en el meñique de su pie, hice una sonriente mueca de dolor y lo retiró, mientras yo hacía otra imitándole, pero en mi caso auténtica. Acababa de ensartar parte de mi músculo femoral con el tenedor. Lo dejé ahí hasta que se me pasara un poco o comprobara que era la arteria la que me había fastidiado. ¿Qué vamos a comer hoy, mis queridos amigos? Les propongo un poco de pernil con pan a la catalana para empezar y unas croquetas de bacalao. Bueno, esto es el inicio de una gran velada, aquella a la que viandas de primera acompañan, regadas con la sangre del profeta cristiano, el vino tinto, servido en copas de plata y escanciado con primor por doncel embarado por el pulso del amor. La copla de Al-Matafi hizo reír al ciego, que tomó una de las cartas de la mesa y empezó a leer en voz alta. Debía conocerla de memoria o es que le sonaba de algo. Cada uno de nuestros acompañantes eligió un plato. Pronto me llegó el turno. Patatas a la riojana. El ciego dejó la carta sobre la mesa y una camarera se nos acercó. Vestía de mesonera, con una camisa blanca de volantes y minifalda ahuecada, unidas ambas prendas a su cintura por una faja de color verde que contrastaba con el negro de la falda. Debajo de la minifalda un pantalón vaquero cubría sus piernas. Sobre la cabeza un pañuelo atado a la nuca con un lazo al estilo de los bandoleros antiguos. ¿Podría traerme otro tenedor, por favor? ¿Se le ha caído? No se preocupe, yo lo recogeré. Se agachó con cierta pose remilgada, mitad cuclillas, mitad rodilla en suelo. Vio mi muslo lacerado, el charco de sangre sobre la tarima encerada, se tapó la boca ahogando un gritito y se marchó con paso ligero. No volvió a pasar por nuestra mesa. El ciego pidió para todos nosotros, entregándole la carta a otra mesonera que se había acercado por voluntad propia. Al momento sirvieron el jamón, de camello, me dijeron después, el pan con tomate, unas aceitunas de Obregón, otras negras y gordas aderezadas con eneldo y especias griegas, según comentó luego el ciego, unas gaseosas y tazones de sopa. Todos sorbían la sopa, mientras que yo introducía una cuchara de madera casi plana con la que tardaría algunas horas en vaciar la escudilla tamaño barreño que nos habían servido. Salfumán acabó su sopa, eructó con satisfacción y dio una palmada. Al momento la mesonera se acercó con una sopera de barro y le rellenó el cuenco. «Anímese a sorber, mi querido amigo. Si no lo hace, el resto de los comensales pensaremos que desprecia la comida, y eso le traerá problemas. Le tacharán de desconsiderado y anti-algo. Problemas, muchos problemas». Tiré la cuchara junto a la pata de la mesa porque apenas restaba espacio sobre la tabla y me bebí la sopa. Cuando terminé, Al-Batafi se puso de pie, se situó a mis espaldas y me atizó una palmada con fuerza en las vértebras dorsales. Tosí como recién atragantado, babeé y moqueé algo de sopa y por fin eructé emulando a los comensales. Todos se rieron a carcajadas mientras yo restregaba la manga sobre mi nariz y me sonaba con un trozo de papel de cocina que me tendía al ciego. Con las patatas a la riojana y los segundos de mis acompañantes trajeron unos boletos. La camarera nos pidió que dejáramos los primeros platos ya consumidos en el suelo. Le hicimos caso. Se hizo algo de espacio sobre la mesa, así que cada uno de nosotros depositó su boleto junto a él, bien extendido para que se observaran los números. Miré al fondo, donde habían ubicado un estrado, un escenario pequeñito, esquinado, sobre el que destacaba un piano blanco de cola. En el taburete del músico un chimpancé, sentado y vestido de domingo. Una camarera se encaramó a la cola del piano. Montó una mesa plegable como las que se utilizan en la playa y sobre ella desplegó un bingo de juguete y un bastidor de plástico rojo. Dio unas vueltas al bombo. Cantó un número. Se lo mostró al chimpancé, que a esa distancia era el único que podía verlo, y lo depositó sobre el bastidor. Se bajó del piano. El mono recogió los bártulos y se marchó detrás de la camarera. Los comensales aplaudieron. «¡Aquí, aquí!» gritó uno de mis comensales. «¡Le ha tocado, bazofia europea! ¡Le ha tocado!» La camarera del bingo y el chimpancé se acercaron a nuestra mesa y con una gran cesta de plástico. La depositaron junto a mí, mientras el resto de los clientes aplaudía y vitoreaba en todos los idiomas posibles.
Me puse de pie e hice varias reverencias. Para darme cuenta de que vitoreaban a un hombre con gorro de cocinero, sobre el que se había colocado otro de piel de Marta, astracano bisón con 2 enormes orejeras recogidas sobre el tambor del gorro. Lucía un abrigo enorme, también de pelo, por debajo del cual asomaba un delantal manchado de salsa mayonesa, tomate y azafrán. Saludó desde el pequeño escenario, se sentó junto al piano. Voy a leer un poco más. Esperó que llegara el chimpancé y se puso a cantar una isa canaria. Miré la cesta. Contenía todo lo que uno necesitaría para hacer una fabada o un guiso con judías. Panceta, tocino, bacon, 2 jamones curados, un saco de alubias blancas, otro de rojas, pimientos, tomates, una ristra de ajos, cebollas, vino blanco, tinto, pimentón, de todo y en gran cantidad. Habían colocado una banderola sobre una de las asas, medio enrollada, con el número 21 impreso en letras grandes. Miré el boleto que aún se encontraba en mi lado de la mesa, el 12. La camarera o el chimpancé debían ser disléxicos. Pero no dije nada porque, según mi abuela, la cortesía del anfitrión la acepta el comensal sin rechistar. Recordé que don Gervasio mantenía también esa opinión y la aplicaba sobre sus empleados. Volví a sentarme y me levanté de un respingo. Alguien había ocupado mi silla mientras tanto, así que al hacerlo noté una presencia a la altura de mi trasero. Me volví. El ciego, sentado en mi silla, hablaba con Almatafi, que estaba al otro lado de la mesa. Daba la impresión de tener los pantalones a la altura del suelo y su badajo o lo que fuera aquello entre las manos. Lo miré con detenimiento, apoyando las manos sobre la mesa para que mi sacro no aterrizara sobre lo que el ciego sostenía en la mano. No, no era eso. Lo que tenía entre las manos era una morcilla. Lo que había en el suelo eran varias servilletas, no sus pantalones. Y lo que decía desde mi silla y a mi trasero, que caía justo ante mi cara, era lo siguiente. Es a esto a lo que me refiero cuando hablo de bazofia europea. Comida desestructurada, hecha de retazos animales pero con un sabor exquisito. Chorizo, gachas, migas, morcilla, chicharrones, sesos rebozados, yogur con sabor a plátano, macedonia de frutas, revuelto de setas y gambas, bazofia europea, lo mejor de lo mejor. Me senté en la silla de al lado y acabo de perderme. ¿Lo dejamos aquí entonces? Venga, lo dejamos aquí. Es que yo también me estaba riendo, la verdad, porque esto es desternillante. Bueno, espero que te haya gustado. Hasta la próxima.